Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un thème un plus complexe, mais c'est pas difficile. Et c'est très important que tu comprennes la structure grammaticale, les règles et aussi l'utilisation de chaque verbe. Et aussi l'utilisation générale del temps de subjuntif, ¿oui? Bueno, chicos, vamos a empezar entonces un tema que causa luego mucho conflicto, ¿verdad? El temeroso subjuntif, que es un modo, ¿sí? El subjuntivo es un modo de un verbo. ¿Qué significa? En los verbos tienen diferentes modos, como el indicativo, como el imperfecto y el subjuntivo. Estas formas o estos modos de verbo generalmente nos hace cambiar el uso que le estamos dando precisamente a esa acción. En el caso del subjuntivo lo podemos utilizar para deseos, para hipótesis, para opiniones, para dar, por ejemplo, alguna opinión. Y el subjuntivo es un tiempo que es importante en el francés porque nos permite comprender, digamos, una situación desde una posición más subjetiva, ¿ok? Digamos, tiene un valor más subjetivo en comparación a lo mejor de un imperfecto, donde la acción a lo mejor es totalmente objetiva, ¿ok? Bon, on va reviser la presentación. ¿Qué tipo de subjuntivo il y a? En el francés existen dos tipos de subjuntivo, existían 4 o 5 en la antigüedad, en el francés medieval. Actualmente solamente existen dos, los subjuntifs au présent y los subjuntifs passé. Vamos a trabajar para efectos de este video solamente subjuntivo présent, ¿sí? Que es el subjuntivo en presente o en el subjuntivo pasado, ya será parte de otra sesión, ¿ok? Y pues bueno, un ejemplo de cada uno pudiese ser estos que tenemos aquí. Je veux que tu viennes à 14 heures. ¿Ah? Yo quiero que tú vengas a las 2, ¿ok? Je veux que tu sois rentré à midi, ¿ok? Yo quiero que tú hayas entrado, ¿ok? O seas entrado, ¿ok? Regresado a mediodía. Eso será para un subjuntif passé. Bon. Alors, ¿cómo utilizo el subjuntivo? ¿Cuándo utilizamos el subjuntivo? ¿Ok? El subjuntivo lo utilizamos, como les decía, para hablar acerca de un valor subjetivo, que es una construcción personal, ¿sí? Par exemple, je veux que tu partes à l'Italie. Je veux que tu partes à l'Italie. Yo quiero que tú vayas a Italia, ¿ok? Cuando utilizamos, cuando uno utiliza l'imparfait, cuando se utiliza el imperfecto, pour parler d'un valeur objectif, para hablar de un valor objetivo. Par exemple, tu pars à l'Italie, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no estoy metiendo, si se fijan en esta oración, una opinión personal, ¿ok? En esta sí, je veux que tu, ¿ok? Que es precisamente el subjuntivo. La estructura, digamos, básica del subjuntivo. Yo quiero que, ¿ok? En este caso, aquí simplemente estamos hablando de la acción tal cual como está ocurriendo, ¿no? Tú vas o tú partes a Italia, ¿ok? Bon, les règles grammaticales. Qu'est-ce que c'est le subjonctif présent? C'est que plus le sujet plus un radical, plus la terminación. Atención, siempre vamos a utilizar el que seguido de un sujet, un radical y una terminación de acuerdo a la conjugación. Este radical y esta terminación, chicos, va a depender totalmente del verbo que estemos utilizando. Si estamos utilizando un verbo del primer grupo, del segundo grupo o del tercer grupo. Y nos vamos a dar cuenta que algo que es un poco, o digamos, la parte complicada del subjuntif es que tenemos que identificar aquellos verbos que son irregulares, ¿ok? Les verbes irréguliers. Porque tanto su radical como su terminación para conjugación van a ser diferentes. Por eso, digamos que complejiza un poquito más. Tenemos, por ejemplo, el verbo aimer, que j'aime, el verbo finir, que je finisse, dormir et vendre, ¿okay? Que a lo mejor aquí, por ejemplo, están combinando de los grupos, verbos de los tres grupos, pero sin embargo existen algunos verbos irregulares que, bueno, van a tener este comportamiento. En el caso del je, ¿okay? Que je, se fijan, tenemos el radical del verbo y la terminación e. Para el tu es us, para el il es e. Para el nous es ion, iones. Para el vous es ionze. Y para el il, okay, ou el, d'un pluriel, uonte. Okay. Aquí va a depender totalmente, pues, solamente del radical y del verbo que estemos utilizando. Okay. Y bueno, estos son algunos de los verbos irregulares para el subjuntivo. Algunos, no todos. Hay bastantes y ustedes los pueden revisar. En el caso de avoir, si se fijan, cambia totalmente el radical y la terminación. También en el caso de être.
que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous soyons, que vous soyez, qu'il sing. En el caso de être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Luego tenemos el verbo aller y el verbo vouloir. Que j'aille, que tu ailes, qu'il ou qu'elle elle, que nous salions, que vous saliez, qu'elle elle. En el caso de vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il ou qu'elle veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il ou qu'elle veuille. Et le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il ou qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il ou qu'elle sache. Bon, très bien. Aquí la parte importante, ahí se fijan, aquí cambia el radical, pero la terminación es la misma, si se fijan, como lo trabajamos en la primera parte, ¿ok? Entonces aquí la parte importante que va a cambiar simplemente va a ser el radical. Y bueno, también se puede utilizar en este caso el subjuntif para expresiones impersonales, pues expresión impersonal, ok, par ejemplo, il faut que, il est important que, il vaut mieux que, il est possible que, o para preposiciones, ok, como el que tal cual, el avant que, sans que, afin que, pour que, a condición que. Y pues bueno, eso sería todo. Aquí la parte importante, digamos, de la utilización del subjuntif es identificar, obviamente, que estamos trabajando en un subjuntivo o présent, ok, revisar el verbo, si es un verbo regular o irregular, y en el caso de que sea regular, revisar el radical junto con la terminación, ok. Bon, très bien, merci à tous et au revoir.